Amigos capitalinos, ¿sabía usted que una de cada 4 personas sufre algún trastorno mental y de ellas algunas están relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas? Bueno, pues veamos. Las personas que sufren una adicción a menudo tienen 1 o 2 problemas médicos asociados. Entre estos se encuentran las enfermedades pulmonares o cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer y trastornos mentales. Además, algunas drogas adictivas como los inhalantes son tóxicas para las células nerviosas y pueden dañarlas o destruirlas, ya sea en el cerebro o en el sistema nervioso periférico. Y de acuerdo con especialistas del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, más de 1 de 4 adultos que padecen problemas de salud mental también tienen un problema de uso de sustancias. Depresión, esquizofrenia, trastornos de personalidad son algunos de los padecimientos que se asocian al uso de sustancias tóxicas. Los jóvenes son los más vulnerables y de acuerdo a la ONU, en el mundo mueren anualmente unas 200,000 personas por el consumo de drogas. Con imágenes de Andrés Brito, Juan Bermúdez, 21 Noticias. Muchas gracias, Juan Bermúdez. Bueno, pues ahí está la información, Alejandra. Esos son algunos de los trastornos más comunes y seguramente también los capitalinos tenemos un poco de características que justamente detonen este tipo de trastornos, pero ya lo veremos con nuestro especialista, Alejandra. Así es, Paulina, y pues es importante saber que como parte del cuidado de nuestra salud hay que poner especial atención también en la salud mental, esto por una mejor calidad de vida, que seguramente ya nos hablará de esto y más tu invitado. Justamente eso, Alejandra, para profundizar sobre este tema, saludo al psiquiatra Alejandro Córdoba Castañeda. Muy buenos días, Alejandro, por estar con nosotros esta mañana. Muy amable por su invitación, Paulina, gracias a su auditorio. Alejandro, ¿cuáles son los trastornos más comunes justamente mentales aquí en la Ciudad de México, en el país? Bueno, en el país y en la Ciudad de México, como parte más o menos lleva una epidemiología similar, serían los trastornos afectivos, que sería la depresión, que llamamos unipolar, los trastornos de ansiedad, los trastornos por consumo de sustancias. Y en segundo plano de frecuencia estarían algunos trastornos conductuales como el consumo de otro tipo de sustancias, los problemas de trastornos de la alimentación, otro tipo de trastornos afectivos como el trastorno bipolar y algunos trastornos psicóticos como la esquizofrenia. ¿Qué los origina, Alejandro? Bueno, los trastornos mentales, prácticamente todos ellos, los conocemos como multicausales. Entonces, evidentemente hay una serie de alteraciones neurofisiológicas que determinan los síntomas, pero para llegar a ese punto hay problemas de tipo biológico, problemas de tipo psicológico y problemas de tipo social o ambiental que pueden influir para que se presente una enfermedad de este tipo. ¿Un golpe puede generar algún trastorno mental, Alejandro? Sí, claro, los golpes, sobre todo lo que llamamos como traumatismos cráneoencefálicos o golpes en la cabeza, pueden provocar alteraciones mentales tanto de forma aguda, o sea, inmediatamente después del golpe o del accidente, y de forma referida a algún tiempo donde las consecuencias de una lesión se van evidenciando algunos meses y a veces años después. Y hablando de las sustancias tóxicas, Alejandro, ¿qué sustancias son las que detonan los trastornos mentales y qué relación hay entre estos dos? Bueno, prácticamente todas las sustancias que conocemos popularmente como drogas, que estaríamos hablando de estimulantes como la cocaína, anfetaminas, depresores del sistema nervioso central como son la marihuana, la morfina y sus derivados, el alcohol, algunos medicamentos que tienen o podrían tener este potencial, que son muy pocos, por cierto. Todos ellos pueden provocar de entrada, pues el estado tóxico agudo, pues ya de suyo es una enfermedad mental o un trastorno mental, digamos, pasajero, porque es tóxico. Pero obviamente el uso prolongado de alguna de estas sustancias va deteriorando ciertos procesos neurofisiológicos y pueden provocar alteraciones. Las más frecuentemente vistas, a las cuales les ponemos el apellido de orgánico secundario al consumo de sustancias, las más frecuentemente vistas son estados psicóticos, procesos demenciales, incluso en personas jóvenes, y los trastornos afectivos, principalmente lo que se conoce como una depresión o trastornos de ansiedad orgánico. ¿Qué signos podemos detectar en nosotros o en terceros que denoten que tenemos algún trastorno mental?
Bueno, la primera parte fundamental es el cambio. Cuando una persona tiene un trastorno mental, cambia sus aspectos de comportamiento. Cambia el carácter, cambia la tolerancia, cambia la impulsividad, etc. Esos cambios, que a veces se notan poco, pero ya se empiezan a ser evidentes, son un principal signo de alarma o de alerta. Cuando esto va afectando la funcionalidad en el área que sea, una persona que estudia o trabaja y que empieza a tener problemas con su desempeño, o que dentro del ámbito social o familiar empieza a tener alteraciones en la relación interpersonal, en su comportamiento hacia la familia, etcétera, ya son señales de que algo está trastornando su vida, ¿no? Son los dos principales puntos que debemos de considerar, porque esos son los que se ven más rápido. Si las personas en ese momento pudieran tener una alerta y decir, bueno, me voy a atender, o al menos que me chequen, seguramente muchos procesos patológicos se detendrían o se atenderían de manera mucho más oportuna. Alejandro, ¿los trastornos mentales se controlan o se curan? Bueno, sí habría que hacer la diferencia. Algunos solamente se controlan y la persona debe estar en tratamiento de manera prolongada por años, algunas ocasiones de por vida. Y otros trastornos sí se llegan a curar. Por ejemplo, hay episodios depresivos que se curan y se resuelve y quizá la persona no vuelva a tener otro episodio depresivo en su vida, ¿no? Muy bien. Las personas que tienen algún trastorno mental, Alejandro, ¿pueden tratarse de manera individual o hay que estarlos apoyando continuamente? Bueno, la tendencia actual es que se hicieran responsables de sus tratamientos, de su vida, etcétera. Hay un grupo de personas que por la discapacidad que pudiera en un momento dado generar el trastorno específico, pensemos en la esquizofrenia, el trastorno bipolar como ejemplos, se ve limitada esa posibilidad. Son gente que tiene que estar bajo supervisión. No hay que estar encima de ellos como tal, pero sí supervisando que estén bajo tratamiento, porque es frecuente que abandonen el tratamiento. Justamente eso. ¿Cuál es la repercusión de que uno, por ejemplo, con una simple tos o una gripa, nos sentimos bien y abandonamos el tratamiento? ¿Cuál es la frecuencia de que la gente abandone el tratamiento y las consecuencias también? Bueno, la frecuencia es muy alta, lamentablemente hay diferentes estudios, pero la frecuencia con la que hay desapego, que es así le llamamos nosotros, al abandono del tratamiento, es muy alta, puede llegar a ser hasta del 60-70% de las personas que requieren el tratamiento de forma prolongada. Y bueno, las repercusiones evidentemente son las recaídas del trastorno y la repercusión más grave, porque bueno, se recae, se trata y se controla. La repercusión más grave, tenemos una especie de paradigma, aunque no es tan 100% cierto, es que a mayor número de recaídas de un trastorno, la persona va sufriendo un mayor deterioro psicosocial y a veces pues mental, ¿no? Pues sin duda, si se tienen estos signos que usted ya nos comentaba, hay que consultar a un médico. Muchísimas gracias, Alejandro Córdoba, por estar con nosotros en 21 Noticias. Gracias, Paulina. Mucho gusto.